Esta parece una foto normal de un día cualquiera, pero en esta imagen hay algo escondido que es extremadamente perturbador. Os aviso, se viene contenido muy sensible. El 15 de agosto de 1998, Fernando Blasco Balsega se dirigía a coger el bus para una excursión escolar. Fernando era un niño madrileño de estatura media, tenía el pelo castaño y era el quinto de los 6 hijos del matrimonio de Manuel Blasco y Lucrecia Balsega, que vivían en Arturo Soria, una zona de Madrid. Él estudiaba el primer curso de enseñanza secundaria obligatoria en el colegio El Recuerdo de la Compañía de Jesús, en el barrio también madrileño de Chamartín. Tenía 12 años, pero pronto, en noviembre, cumpliría 13. Era muy apreciado por su comunidad y su profesor de educación física decía que era un chico activo, de carácter encantador y que estaba muy integrado en su grupo. Además, el niño era muy aficionado al balonmano y se llevaba muy bien con sus compañeros. Aquel verano, precisamente, se encontraba de intercambio para aprender idiomas y vivía en Buncrana, una localidad costera del condado de Donegal, en la República de Irlanda. Estaba alojado con una familia de 5 personas mientras aprendía inglés. Y no era el único de aquella familia, porque su hermano Guillermo ya lo había hecho durante 4 años anteriormente, y su hermana Lucrecia, de 14 años, también lo hacía, pero en otra casa, también en Buncrana. Además, tenían otro hermano, Juan Pablo, que estaba también en Irlanda, pero ese estaba en otro pueblo distinto. De todas maneras, no era la primera vez que Fernando se quedaba con aquella familia. Ya lo había hecho el verano anterior, y la verdad es que lo adoraban. Los Gallagher, la familia que lo cogía, le llamaban Speedy González, por lo rápido que comía y lo rápido que subía y bajaba los escalones de la casa, de 2 en 2 muchas veces. Y de hecho Fernando se había integrado muy bien, ya hablaba inglés muy bien, y después de clase los fines de semana bajaba a la playa a nadar o hacía esquí acuático en una barca, montaba en pony o jugaba al fútbol. Su pequeño cuarto en la casa estaba adornado con cajetillas de cigarrillos, como si fuesen equipos de fútbol, y de hecho a veces discutía con los hijos de John y Mary Gallagher sobre qué equipo era mejor, el Real Madrid o el Manchester United. Todo iba genial, hasta que llegó el 15 de agosto de 1998. El día anterior, el 14 de agosto, Fernando se acostó pronto, a las 8:45, porque al día siguiente tenía que madrugar. Tenía que ir a coger un autocar en el que iba también su hermana, porque se iban a ir de excursión con un grupo de alumnos y también con alumnos y monitores españoles a un parque de atracciones en el Ulster. Así se acostó a esa hora y después por la mañana desayunó muy rápido porque iba mal de tiempo para llegar al autocar. Salió a toda prisa después de tomar un tazón de cereales con leche y un zumo de naranja y atravesó el pueblo. Él, para llegar al autocar, tenía un atajo que iba a través de la playa y de los campos que llevaban a la parada. Era una zona pues típica de Irlanda, costera, no demasiado aislada, porque al final era un pueblo relativamente normal. En el autocar, mientras tanto, lo esperaban sus amigos y su hermana, Lucrecia Blanco, que era un poquito más mayor que él. También estaba la monitora Rocío Abad. Rocío Abad no era la primera vez que estaba en Irlanda. Había estado allí cuando era niña y de hecho se había enamorado de otro estudiante español. Ahora que tenía 23 años, se postuló para volver como monitora, en julio estudió la última asignatura de la carrera de biología, de la que se examinaba en septiembre, y en agosto hizo las maletas y se fue a Buncrana para estar allí una temporada. Era un poco la encargada de cuidar de los niños y de vigilar que todo iba bien. Pero tampoco estaba sola, había más monitores. Había una chica llamada María y luego había un hombre que aquel día llevaba un jersey amarillo muy llamativo que se llamaba Gonzalo Cabedo. Estuvieron esperando a que apareciese Fernando y tardó un poco, pero al final apareció. Llegó allí y montaron el autocar. Iban a ir al parque de atracciones del Ulster, pero antes de partir, Rocío decidió hacer una parada en el cercano pueblo de Omagh para hacer unas compras y aprovechando que aquel día era un día de fiesta en el pueblo. Así que hicieron el recorrido y se bajaron al llegar. Hasta entonces todo había ido normal, pero entonces notaron que había algo extraño. Un poco más arriba, en el pueblo, una mujer, Donna Mary McKillion, tenía 22 años y justamente también estaba en el pueblo un poco porque era carnaval y había ido de visita. Había ido con su prometido y con la hermana de su compañero, Tracy, y con su sobrina, Breda Devin, que tenía 20 meses.
Estuvieron comprando unos zapatos porque pronto iba a ser la boda de los dos y la niña, precisamente, iba a llevar las aras. Pero al poco tiempo, estaban allí y la policía los mandó moverse. Al parecer había habido unas llamadas extrañas o algo, no estaba muy claro qué estaba ocurriendo. Así que decidieron bajar la calle e ir hacia Market Street. Ellos estaban en la zona de los juzgados y se dirigieron con más gente hacia esa parte del pueblo. Probablemente vieron cómo estaban allí los alumnos españoles con su excursión. Y probablemente vieron cómo Gonzalo Cabedo, el hombre del jersey amarillo, cogía a una niña al caballito encima de los hombros y se ponía cerca del medio de la calle. Eran cerca de las 3 de la tarde más o menos. Gonzalo se acercó a la carretera y casi se apoyó contra un coche, un Vauxhall Cavalier del 91. Sacaron la foto, los niños jugaron alrededor del coche y se movieron ligeramente. Pero entonces, a las 3:09 de la tarde, ocurrió algo. Al principio no estaba claro qué había pasado. Hubo un fogonazo blanco seguido de una onda de choque. El suelo tembló como si fuese un terremoto y los escaparates salieron disparados. Testigos que estaban a decenas de metros dijeron cómo fueron levantados del suelo y lanzados contra las paredes o contra los coches. Miles de trozos de metralla volaron por toda la calle y uno de los testigos dijo que fue como ser acribillado cientos de veces al mismo tiempo. La explosión hizo que a muchos les quemase la piel. Otros dijeron que no había sido una explosión, sino más bien como un golpe seco. En cuanto terminó el ruido, empezaron los gritos y entre el polvo empezó a aparecer gente desorientada. Los testigos dijeron que había gente caminando en shock por la acera, como zombies, algunos con la ropa desintegrada y que la sangre empezó a correr como un río calle abajo. Algunos no podían creer lo que estaban viendo. Muchos dijeron que parecía una zona de guerra. Las alarmas empezaron a sonar por todas partes. Hubo casos de gente que aún tardó segundos en darse cuenta de que habían perdido partes de su cuerpo. Pronto la calle se llenó de gente gritando y de niños llorando. Lucrecia, cuando volvió en sí, se dio cuenta de que estaba muy mal herida. Buscó a su hermano para ver dónde estaba, pero no lo encontró. A los pocos segundos empezó a llegar gente para ayudar y usaron camisetas como torniquetes y algunos comerciantes intentaron sacar a los heridos a alguna de sus tiendas. Algunos médicos que estaban de vacaciones empezaron a atender a la gente, pero todo fue improvisado hasta que llegaron los servicios de emergencia. Lucrecia fue rescatada en una ambulancia y mientras iba allí escuchó como otra explosión y parece que perdió el conocimiento y no tuvo claro qué había pasado. Mientras tanto en Market Street ya había llegado la policía y los servicios de emergencia. Ya había sospechas de que algo así podía pasar. Hacía unas horas había llegado un aviso del IRA real, que no reconocía el acuerdo de Viernes Santo que terminaba el conflicto en Irlanda del Norte entre católicos y protestantes e ingleses e irlandeses. Durante años el terrorismo había devastado la región para lograr la independencia del Reino Unido. El aviso era extraño y no era claro, pero se sospechaba que había una bomba en alguna parte de la ciudad. Los terroristas dijeron que estaba en la zona de los juzgados, así que la policía decidió evacuar esa zona y dirigir a la gente hacia la calle de abajo. Lo que no sabían es que realmente los terroristas no habían aparcado el coche bomba delante de los juzgados porque no habían encontrado sitio para aparcar, sino que lo habían dejado en Market Street, donde sí habían encontrado un sitio. Allí dejaron el coche con 230 kilos de fertilizante empapado en petróleo con un reloj que explotaría a las 3:09. Lo que no sabía nadie alrededor es que esa bomba estaba en un coche, en concreto en un Vauxhall Cavalier Granate de 1991, el mismo del que estaba al lado Gonzalo Cabedo. Cuando Lucrecia Blanco volvió en sí y descubrió lo que le había pasado en su viaje, en un extraño giro, la ambulancia que la llevaba al hospital había tenido un accidente y el conductor había muerto. Pero ella había sobrevivido de nuevo, y aunque con heridas por todo el cuerpo, estaba viva. Iba a necesitar cirugía y tenía el oído en muy mal estado, pero parecía que iba a sobrevivir. Gonzalo, el hombre del jersey amarillo, milagrosamente también había sobrevivido. Y también la niña que llevaba el caballito, porque los dos se habían apartado del coche en el último momento.
De todas formas, los dos estaban gravemente heridos. El fotógrafo que les había hecho la foto no había tenido tanta suerte, y su cámara fue hallada poco después entre los escombros. En cuanto a Donna McKillion, se le dio un 20% de probabilidades de supervivencia, y tuvo quemaduras en todo el cuerpo. Durante 6 semanas estuvo en coma, y recibió la extremunción en 4 ocasiones, pero al final, tanto ella como su futuro marido sobrevivieron, aunque Donna aún tiene metralla en todo el cuerpo. Su sobrina, sin embargo, no tuvo tanta suerte, igual que el niño Fernando Blasco, que también murió con solo 12 años, y Rocío Abad, la monitora, que también falleció en la explosión. Al final, en el atentado, habían muerto 31 personas, incluidas una madre con 2 hijos gemelos en el vientre. El crimen fue tan terrible que conmocionó a toda Europa. Las investigaciones intentaron hallar quién lo había hecho, pero fracasaron. El IRA real reivindicó el atentado, pero no fueron capaces de encontrar pruebas para incriminarlos, quizá porque no hubo la intención política en un momento tan delicado. Colm Murphy, un terrorista del IRA, fue condenado, pero la condena fue anulada por irregularidades. Otro, Samus Dali, también fue absuelto, y el líder del grupo, Michael McKevitt, fue condenado en 2003, pero no por este delito, sino por pertenencia a banda armada. En 2009, las familias lo llevaron a juicio civil, ganaron el caso, y el juez los declaró culpables y obligó a unas indemnizaciones millonarias. Pero al final no pagaron realmente. McKevitt fue excarcelado tiempo después y murió víctima de un cáncer en 2021. Al final, Omagh destruyó la vida de decenas de personas, no solo de la gente que murió, sino de los testigos, de los heridos y de las familias. Fue el peor atentado de la historia de Irlanda del Norte. Sin embargo, a pesar de todo, algunas personas con los años parece que lograron salir adelante. Por ejemplo, Lucrecia, años después, sería enfermera de cardiología, y Donna McKillion se casaría con su marido, que era otro superviviente. Y aún hay otra extraña coincidencia en este caso, porque Lucrecia y Fernando no eran las únicas víctimas de terrorismo en aquella familia, porque en 1992 su padre, Manuel Blasco Siegri, ya había sobrevivido por muy poco a un atentado de ETA en Madrid. Desgraciadamente su hijo no había tenido tanta suerte, y al final nadie nunca pagó por este crimen, por lo que aún quedan 31 personas pidiendo justicia. Descansen en paz.